Muy buenos días a todas y todos, somos Conexión Cristiana para la Familia y qué privilegio es poder tenerte a ti conectado el día de hoy. Reciban también un cordial saludo por parte de nuestros pastores Juan Carlos y Maxim, y también te invitamos a que nos puedas seguir en todas nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, y también suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones, y lo más importante es que le podamos dar like a esta reunión, manito arriba a esta reunión, para que pueda llegar a muchas otras personas que necesitan de este mensaje de salvación. Y bueno, hoy también vamos a recibir ese mensaje de motivación, de salvación, de esperanza que tiene Dios para nuestras vidas. Así que te invito a que podamos hacer una oración. Gracias te damos, Señor, por este día increíble que tú nos regalas hoy. Te agradecemos porque tu palabra hoy va a hablar a nuestras vidas, que tú seas el que nos ministres, que te conozcamos más, que tengamos una nueva experiencia con tu presencia. Te queremos conocer más, te invitamos a esta reunión, invitamos a tu presencia en nuestros corazones, y nuestros corazones se abren a entender lo que tu palabra nos va a ministrar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y ahora vamos al tiempo de alabanza y adoración. La oscuridad se iluminó con colores de perdón. ¿Cómo negar tu corazón que persigue mi interior? Todo parecía perdido, vivía sin rumbo y sentido, pero tu amor rescató. Mi futuro
confío, tú obrarás. No es por mi poder, ni por mi fuerza, por tu espíritu, Señor. Lo puedes escuchar. La tierra temblará. Las puertas se abrirán. Oh, algo está por suceder. Mientras te cantamos, las cadenas se romperán. Mientras te adoramos, las murallas caerán. Dios, conmigo estás. Dios, conmigo estás. Tú peleas mis batallas. Dios, conmigo estás. Dios, conmigo estás. Eres el que me levanta. Con tu poder yo pelearé la batalla de la fe. Resistiré al enemigo. Mi victoria está aquí. Lo puedes escuchar. La tierra temblará. Wow. Las puertas se abrirán. Algo está por suceder. Mientras te cantamos, las cadenas se romperán. Mientras te adoramos, las murallas caerán. Dios, conmigo estás. Dios, conmigo estás. Tú peleas mis batallas. Dios, conmigo estás. Dios, conmigo estás. Eres el que me levanta. Dios, conmigo estás. Dios, conmigo estás. Nada me podrá hacer frente. Dios, conmigo estás. Dios, conmigo estás. Nada, nada me detiene. Dios, conmigo estás. Dios, conmigo estás. Nada me podrá hacer frente. Dios, conmigo estás. Dios, conmigo estás. Nada, nada me detiene. Dios, conmigo estás. Dios, conmigo estás. Nada me podrá hacer frente. Dios, conmigo estás. Dios, conmigo estás. Nada, nada me detiene. Puedes escuchar. La tierra temblará. Las puertas se abrirán. Algo está por suceder.
Hola, muy buenos días. Hoy le vengo a hablar sobre una palabra que se encuentra en 1 Samuel capítulo 1, versículo 27 y 28, que dice así: Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues le dedico también a Jehová todos los días que viva, y será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Bueno, esta historia en estos versículos habla sobre una mujer llamada Ana, que ella con su esposo llamado Elcana iba todos los años a ofrecer sacrificios a Dios. Y ellos subían hacia la ciudad. Y ella anhelaba una cosa en su corazón, que era tener un hijo. Ella no podía tener hijo. Entonces, un día ella se encontraba orando en silencio, como orando para ella, y pasó un profeta llamado Elí, y Elí ahí mismo le dijo que su deseo, su petición, ya había sido cumplida. Entonces Ana ofreció a Jehová a su hijo, le ofreció a Jehová para que él pueda encargarse. Entonces ella, confiando en Jehová, le entregó su hijo, y confiando en que este hijo iba a hacer lo correcto, iba a servir en el templo y también iba a ser guiado por un buen camino. Bueno, esto yo lo puedo ver en mi familia, ya que he sido fiel en mis pactos, en mi ofrenda y en mis diezmos, y lo puedo ver en mi familia, ya que mi papá se encuentra así como con mucho trabajo, que eso es bueno. También a mi mamá, que no le ha faltado el trabajo, ha podido trabajar en pandemia, y también no le ha faltado nada en nuestro hogar. Y también lo puedo ver en mi familia, o sea, en mi hermana, que ella está en la Marina, se encuentra estudiando allá. Entonces, y a mi hermano chico también lo ha bendecido en sus estudios. Entonces, por eso yo ofrendo a Jehová, porque Él bendice a mi familia, me bendice a mí, y lo doy con un corazón agradable y confiando que Dios hará lo bueno. Bueno, yo te invito a ti que puedas darle una ofrenda. Quizás últimamente has pasado por alto esa ofrenda, quizás no te ha gustado dar. Yo te invito a dar una ofrenda voluntaria. En cualquier dinero que puedas dar, tú lo puedas dar, y puedas confiar en Dios, que Él va a hacer lo correcto, que Él te va a bendecir en cada momento. Él va a bendecir cada área de tu vida, en tus trabajos, en tu estudio, en lo que te encuentres. Entonces, que tú puedas hacer esa ofrenda voluntaria. Y ahora vamos a orar. Señor, te damos gracias por cada palabra, Señor, por cada ofrenda, Señor. Te damos gracias por esta palabra, Señor, y hoy declaramos que vamos a ser como esa Ana, Señor, que vamos a dar como de lo que tú nos has dado, Señor, que vamos a poder dar con un buen corazón, con un corazón sano, que vamos a dar con un corazón alegre. Y te doy gracias, Señor, por cada hermano que se encuentra escuchando esto, Señor, que esta palabra pueda llegar a sus oídos, Señor, y que pueda ser de mucha bendición, Señor. También que tú puedas bendecir, Señor, en su familia, en su hogar, también en lo que ellos se encuentren, Señor, que tú puedas bendecir por medio de esta ofrenda. Y esto lo declaramos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hola, buenos días, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios una vez más porque Él nos permite podernos reunir de manera online.
Gracias damos a Dios por este tiempo que ha sido un tiempo especial, un tiempo donde hemos podido ver la mano de Dios glorificándose. El Señor ha sido bueno en medio de nosotros, hemos visto su poder, hemos visto cómo Él se ha manifestado a nosotros, cómo Él manifiesta su amor. Por eso estamos muy agradecidos con el Señor. Quiero hablar acerca de cómo nosotros podemos alcanzar nuestro milagro, ¿ya? Conquistemos nuestro milagro. Se llama la enseñanza de hoy. Conquistemos nuestro milagro. Y hay un texto en Jeremías, en el capítulo 32, versículo 27, y dice así: yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Esa es la palabra que hoy Dios tiene para nosotros. Así es que vamos a orar para que el Señor pueda traer esa revelación de su Espíritu Santo y podamos comprender realmente cuáles son aquellas cosas, cuáles son los pasos que nosotros tenemos que dar para poder alcanzar ese milagro que necesitamos cada uno de nosotros en nuestras familias, o alguien que necesite, y nosotros podamos ser esos canales de bendición, esos locutores que vamos a llevar esa noticia a aquellas personas. Entonces, primero vamos a orar para que el Espíritu Santo pueda moverse en medio de nosotros. Señor, te damos las gracias, Señor, en esta hora, por tu palabra que ha sido leída, porque verdaderamente tú eres Dios de milagros, no hay nada difícil para ti. Hoy día queremos, Señor, hablar de aquellas cosas que necesitamos, Señor, para poder alcanzar nuestro milagro. Y te pedimos, Señor, que en el nombre de Jesús tú traigas esa revelación a tus hijos. Trae esa revelación a cada uno, Señor, para que podamos tener claridad, podamos tener luz con respecto a tu palabra. Y cómo podemos nosotros, Señor, alcanzar y tocar tu corazón. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Bendigo a todos los que nos están escuchando, a los hermanos de nuestra iglesia, a los discípulos. Todos seamos bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, darles también un saludo de parte de mi esposo. Gracias a Dios salió todo bien en su operación y ya está recuperándose en la casa. Así que damos gracias a Dios también, porque ahí el Señor ha estado haciendo también su milagro. Así que, mire, muchas personas necesitan un milagro en sus vidas. Oran y piden a Dios que este milagro se haga realidad, pero a la vez no saben cómo conquistar ese milagro. No saben cómo hacerlo. O en muchas ocasiones creen saber hacerlo y pasa el tiempo y no ven nada y no conquistan nada. Entonces se preguntan, ¿será que Dios verdaderamente hace milagros? Y entonces, por eso muchas veces la gente duda, por eso muchas veces la gente se decae en su fe, porque no saben cómo alcanzar el milagro. Y entonces hoy día vamos a ver, a través de varios versos bíblicos, vamos a ver cómo podemos alcanzar ese milagro. Y también vamos a ver que Dios sí responde y que Él sí tiene poder para hacerlo. Y lo más importante, que usted tiene que hoy día saber que Dios sí quiere hacerlo. Dios quiere hacer ese milagro en tu vida. Bien, a continuación entonces vamos a ver cuatro pasos fundamentales para poder conquistar el milagro. Si usted está anotando, bueno, ahí quiero pasar un avisito. Cada vez que hay una enseñanza, cada vez que hay un discipulado, cada vez usted tiene que tener su cuaderno y su lápiz. ¿Por qué? Porque a través de la escritura, a través que vamos escribiendo, vamos utilizando varios sentidos. Cuando usted escribe, utiliza el tacto, utiliza los ojos, utiliza la visión. Entonces, hay más posibilidades de que la palabra a usted le pueda quedar grabada. ¿Ya? Así que hágalo. Es una recomendación que yo aprendí hace muchos años atrás de personas que eran educadoras. Así es que tampoco es un consejo así que a mí se me ocurrió, no, sino que es muy importante. Así es que tome su lápiz, tome su cuaderno o bien la tablet donde usted, pero que sea algo que usted pueda tener a mano para que usted después pueda repasar. Bien, eso era entre comillas, ¿ya?
Bien, entonces ahora vamos a los 4 pasos para obtener nuestro milagro. Y vamos a ir al número 1, que es la promesa. Promesa. Cuando tenemos una petición delante de Dios, es necesario contar con una promesa, con una palabra rema. ¿Qué es una palabra rema? Una palabra rema es una palabra que tú buscas en la Biblia, que el Señor te la da y que esa palabra va a traer luz sobre lo que tú en ese minuto estás pidiendo, sobre lo que tú estás necesitando. Puede ser una oración preguntando la voluntad de Dios, preguntando si puedes hacer algo o no lo puedes hacer, si tomas una decisión o no. Dios te va a dar una palabra. Y en este caso, cuando nosotros oramos y buscamos un milagro de parte de Dios, necesitamos una promesa de parte de Dios para poder afirmarnos en esa palabra y que esa palabra sea la que nos aumente la fe para poder recibir nuestro milagro. Entonces, lo primero es la promesa. Dice en Efesios capítulo 3, verso 20. Mire qué interesante este versículo. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. O sea, la palabra de Dios nos va a guiar. ¿Por qué? Porque Dios tiene aún mayor, más de lo que nosotros pensamos, más de lo que nosotros entendemos. Él es soberano, Él es grande y Él tiene mayor visión que nosotros. Entonces, por eso es muy importante que la palabra de Dios sea la que nos guíe y nos afirme mientras esperamos la respuesta. Entonces, tú tienes que tener una promesa. Tú tienes que buscar a Dios para que el Señor te dé esa promesa. Yo el otro día hablábamos con las señoritas en la célula y yo les decía, busquen una palabra, busquen una promesa de Dios para este tiempo, porque este ha sido un tiempo complicado para las estudiantes, complicado para todos, para todo el mundo en realidad. Pero yo les decía, busquen una palabra, una promesa que las pueda afirmar en este tiempo y en el tiempo que viene. Así que yo espero que la hayan ahí buscado y que ya la tengan, porque la idea era poderla escribir y poderla ver, mirar, hablarla, recitarla, meditarla, para que esa promesa pueda hacerse vida. Así es que, bueno, yo sé que ahí en el chat las niñas me van a decir, sí, pastora, yo ya la tengo. Y bueno, si alguna no la tiene, ya tiene el tiempo esta semana para buscarla. Pero entonces el primer paso es tener la palabra de Dios, tener esa promesa, tener esa ancla que nos va a afirmar para poder alcanzar nuestro milagro. ¿Ya? Segundo paso, la visualización. La visualización es un aspecto muy importante para recibir la respuesta, porque si no lo logramos ver en nuestra mente, no podremos ver el milagro. Si no lo logramos ver, es por lo que estamos pidiendo. No lograremos alcanzarlo si no logramos ver eso que estamos pidiendo. Si usted no lo logra ver, un ejemplo, si usted está pidiendo un auto, un ejemplo, y si usted no logra ver ese auto, si usted en su mente, si usted en su corazón, si usted en su imaginación, en su creatividad, la inteligencia que Dios nos ha dado, usted no logra ver el auto que usted necesita o el auto que usted quiere, no lo podemos lograr. Dice que la visualización en el diccionario común y corriente dice que consiste en imaginar situaciones que deseas. Lo que tú deseas es lo que tú vas a visualizar. Dice, se trata de pensar en imágenes de manera clara y nítida, viéndote a ti mismo experimentando esas situaciones. Esto se logra a través de la fe. Porque, claro, yo me puedo imaginar muchas cosas, pero si no tengo fe, no voy a poder lograr lo que estoy pidiendo, no lo voy a alcanzar. Entonces, a través de la fe en Jesús y creer que Él lo hizo por mí
que Él todo lo hizo en la cruz por mí, que Él todo está allí en la cruz. Ya Jesús lo conquistó por nosotros. Dice, allí está todo lo que el hombre y la mujer necesitan. ¿Dónde? En la cruz de Jesús. Entonces, cuando yo puedo mirar a la cruz, cuando yo puedo mirar y pensar que el Señor conquistó todo allí en la cruz por mí, entonces allí yo tengo la fe, ahí yo tengo la certeza, ahí yo tengo la visualización de lo que yo espero, lo que yo quiero. Entonces, si tú, mientras preparaba este tema, yo me recordaba que cuando yo era niña, tenía alrededor de 14, 15 años más o menos, jovencita, siempre soñaba, tenía un sueño, yo tenía un sueño, y soñaba que iba por lugares muy lindos, que era como que viajaba por lugares y veía pastos, veía árboles, veía flores, era un lugar muy, muy hermoso. Y yo le contaba a mis papás. Entonces yo le decía, papá, mire, tuve este sueño. Generalmente lo hablaba con mi papá que se daba un poquito más de tiempo para oírme, porque mi mamá siempre estaba ocupada y entonces no me gustaba que me pusieran atención. Entonces mi papá se daba con toda la paciencia del mundo y me escuchaba. Y yo le contaba y él me decía, hija, no sé, oh, qué lindo, son sueños. Y siempre no había mucha respuesta para mí. Y recuerdo que, bueno, después crecí, terminé mis estudios y en un momento me puse a trabajar en una institución cristiana. Y ahí, bueno, ahí era yo la secretaria. Y trabajando ahí salió un viaje a Perú. Y pude viajar a Perú y estuve bueno, íbamos a una conferencia que era parte donde yo trabajaba, una conferencia de todas las instituciones en el mundo que trabajaban, era una asociación que trabajaba con jóvenes y con adolescentes, se les predicaba el evangelio, era un trabajo muy lindo. Y yo era la secretaria en este lugar, de acá de la sede de Chile, y nos tocó ir a esa conferencia. Pero antes de ir a la conferencia íbamos a pasar porque había que ir a hacer escala. Entonces nuestra líder en ese tiempo, la jefa, nos dice, bueno, mire, vamos a estar allá mismo en Perú, ¿por qué no pasamos a otros lugares? Porque en ese tiempo estaba muy barato el cambio. Y pasamos allí a algunos lugares como Arequipa, como el Cusco, que estamos ahí mismo, lugares que no vamos a tener a lo mejor la oportunidad de ir en otro tiempo porque íbamos a estar ahí mismo. Entonces ya todos dijeron que sí. Bueno, yo tenía mucho miedo, mucho susto, nunca había salido, iba a salir sola. Bueno, cuento corto, nos fuimos a Arequipa, de Arequipa nos fuimos al Cusco, nos fuimos en el tren, subimos al Machu Picchu y bueno, descubra que ahí estaba mi sueño. Todos esos paisajes, todas esas flores, pasamos por la selva amazónica, el tren pasa por el medio de la selva y es unos lugares preciosos y ahí yo pude darme cuenta que lo que yo soñaba, que lo que estaba en la mente de Dios era que yo algún día iba a estar en aquel lugar. Entonces ahí yo comprendí y a través del tiempo he comprendido lo que es la visualización. Tal vez yo no lo visualicé por mí misma. Fue que el mismo Espíritu Santo, el mismo Dios me mostraba dónde yo iba a estar. Y siempre eso estaba como dentro de mí. Yo siempre decía como que buscaba y como que esperaba en algún minuto encontrarme y estar en medio de esas flores, de esos jardines, de esos árboles y estuve en ese lugar. Entonces la visualización es muy importante. Yo nunca, a pesar que yo era una niña y que nadie sabía decirme lo que en algún minuto significaba eso, yo nunca como que dejé que eso pasara. O sea, yo decía, no, esto no es un sueño solamente, esto es algo más. Siempre tenía como esa expectativa. Y cuando uno tiene la visualización tiene que ver mucho con la fe. Si yo no tengo fe, si yo soy incrédula, si yo no creo que Dios puede hacer el milagro, si yo no me veo a mí misma
en una casa bonita, si yo no me veo en mi ministerio con mucha gente, yo siempre estoy pensando que hay mucha gente detrás de mí. Bueno, no fue de la noche a la mañana, pero hoy yo me veo con mucha gente. Hoy yo me veo con muchos discípulos. Antes yo no lo lograba ver, pero es muy importante que nosotros podamos entregar nuestra mente al gobierno del Espíritu Santo, cuando uno derriba los propios pensamientos, cuando uno derriba la incredulidad, cuando uno renueva su mente. La palabra de Dios dice que hay que renovar el espíritu de nuestra mente, dejar el espíritu humano, eso que nuestro espíritu está siempre como cuadrado, pero el espíritu de Dios es amplio, es grande, y cuando uno puede dejar que el Señor pueda gobernar nuestra mente y podamos darle a nuestro corazón y a nuestro espíritu y poder visualizar, vas a ver la bendición de Dios, vas a ver el milagro que necesitas ver. Hebreos 11, el capítulo 11, verso 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Estoy seguro de algo que estoy esperando. Yo estoy segura que lo que estoy esperando va a suceder. Dice la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no veo. Yo no lo veo, pero en mi mente sí lo tengo. Pero en mi corazón sí. Recuerde que nuestra mente va muy unida a nuestro corazón. Entonces, y a nuestro espíritu. El Señor nos está poniendo en nuestro corazón, en nuestro espíritu, el que podamos hacer, el que podamos creer que Él va a hacer el milagro. Dice el Salmo 27:13, dice, hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. O sea, había una fe en el salmista, había una convicción de que iba a ver la bondad de Dios. Y tú tienes que tener fe, confiar y visualizar lo que tú quieres lograr, porque hay amor de parte de Dios, hay poder en la sangre de Jesús y el Señor va a hacer el milagro que tú necesitas. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque el próximo domingo tenemos nuevamente reunión de milagros. Tienes que invitar a tus amigos, tienes que invitar a tus familiares, tienes que decirle, mire, va a haber una reunión en vivo, se va a orar por los milagros. Se va a orar por milagros financieros, no solamente por personas enfermas. Hay cuántos milagros. Yo estoy en este momento esperando un milagro de Dios. Y sabe, yo ya tengo en mi corazón, ya tengo la imagen de lo que Dios me va a dar. Ya está la esencia de la fe. Ahora estoy convencida. Y ahora, ¿qué es lo que viene? Mire, número 3, la confesión. La confesión. ¿Pero cuál confesión? La confesión de la palabra de Dios. Dice que cada vez que confesamos la palabra de Dios se activa el mundo espiritual a nuestro favor. Nuestras palabras son vida. Recuerda, cada cosa que tú dices es vida en el mundo espiritual. La palabra del Señor dice que tenemos lengua de sabios. Isaías dice que tenemos lengua de sabios. Y también quiero decirte que eres un profeta. Pero tienes que ser un profeta de Dios, alguien que profetice lo que realmente tiene que suceder en el mundo espiritual. Entonces la confesión es muy importante. Si tú tienes la promesa, tienes la palabra de Dios, después tienes la imagen en tu mente, entonces tienes que confesarlo. Tienes que declarar tu bendición. Estoy libre de deudas. Si el milagro para ti necesitas que Dios te libere de deudas, tienes que decir, estoy libre de las deudas. El Señor pagó mi deuda. Tienes que comenzar a confesar y tienes que confesar la palabra de Dios, la promesa que Dios te dio y decretar en el mundo espiritual lo que quieras ver en el mundo natural. Mire, hay una palabra en Ezequiel, en el capítulo 37, verso 3 al 5. Mire lo que dice. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis.
Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. El versículo que sigue más adelante dice, se juntaron tendones con tendones, se unieron las carnes, y dice, y llegó a ser un gran ejército. El profeta declaró la palabra sobre los huesos. En otras palabras, el Señor le dijo, mira, estos huesos están allí. Era un cementerio de huesos. El Señor le dijo, si tú declaras la palabra, esos huesos vivirán. Y el profeta comenzó a declarar, huesos secos vivan. Comenzó a declarar que venía aliento de vida. Comenzó a decretar que venía bendición, que venía vida, que esos huesos iban a convertirse en vida. Y así fue. Cuando nosotros decretamos, cuando nosotros declaramos la palabra de Dios, cuando nosotros decretamos al mundo espiritual lo que queremos ver, se activa porque nosotros tenemos la autoridad. El Señor Jesús dijo, he aquí os doy autoridad para hallar serpientes y escorpiones y todas las cosas. Entonces, es como decir, cuando dice serpiente y escorpiones, usted uno se imagina una serpiente. ¿Quién va a ir a orar por una serpiente? ¿Quién va a ir a orar allí con un escorpión? Pero ¿por qué se refiere a eso? Se refiere al enemigo, se refiere a cosas grandes, se refiere a cosas que a uno le dan temor, se refiere a grandes hazañas. Y el Señor dice, he aquí yo te doy la autoridad. Entonces, la autoridad está en nosotros, porque Él nos dio esa autoridad para dar los decretos al mundo espiritual y que se active el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo para los milagros, para sanidades, para prodigios, cosas que nunca hemos visto. La palabra de Dios dice que cosas que nunca hemos visto, cosas que nunca hemos oído, son las que Dios tiene preparadas para sus hijos. Entonces, allí está nuestra palabra, nuestros decretos, lo que tú declaras con tu boca. Si tú le pides al Señor un milagro y después con tu boca estás renegando de ese milagro, entonces, y sabe que esto es muy común. Esto es muy común. Si usted hace un experimento y se pone con un lápiz y un cuaderno a escribir cuántas cosas negativas usted declara en el día, quizás muchas. Hágalo, haga ese experimento, ponga aquí y ya, vaya anotando todo lo negativo que usted diga. Y usted va a ver que hay muchas cosas negativas que declaramos. Pero si hacemos lo contrario y decimos, ya, voy a comenzar a declarar cosas buenas, voy a comenzar a declarar palabras de fe, voy a comenzar a declarar la palabra de Dios, tu vida va a ser distinta. El mundo espiritual se va a mover a tu favor. Entonces, eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y el número 4, cuarto paso, perseverancia. ¿Cuántos de aquí tienen perseverancia? Dígale, Señor, me cuesta perseverar, me cuesta esperar. La perseverancia es un aspecto muy importante porque a veces muchas personas no reciben la respuesta porque no tienen paciencia, porque no perseveran. Algunos han estado a punto de obtener sus respuestas, pero se han cansado y han desistido, dejan de orar, se enojan porque no reciben la respuesta. Y el enemigo toma partido en esas cosas. El enemigo les ha robado la bendición a muchas personas por no haber perseverado. Porque se apuraron, tomaron decisiones, no esperaron cuál era la voluntad de Dios, no supieron tener paciencia, como les digo, en que Dios iba a responder. Debes orar y esperar hasta que recibas una respuesta. El Señor siempre nos va a responder. Él siempre le responde a sus hijos. Él va a decir que sí, algunas veces Él va a decir que no, y algunas veces Él va a decir espera. Pero cuando Él dice no, yo le digo con todo mi corazón, por el conocimiento que tengo de parte del Señor, lo que yo he experimentado con el Señor, cuando Él dice no, es porque Él tiene algo mejor. Él tiene algo mejor.
Él tiene un mejor plan. Debemos confiar en su amor y en su fidelidad. Hay una parte en Mateo que dice, disculpe que no busqué ese versículo, no lo busqué, pero dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre no nos dará lo que le pidamos? Si nosotros como padres humanos nunca le vamos a dar algo malo en un hijo, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Dice, si tu hijo te pide pan, ¿tú le vas a dar una piedra? Yo jamás le daría eso. Al contrario, uno como padre, como madre, trata de dar lo mejor a nuestros hijos. Entonces, con mayor razón, el Señor nos dará todo lo que nosotros le pidamos. Entonces, Él quiere que aprendamos también a esperar. Mientras nosotros esperamos, mientras nosotros oramos, mientras nosotros declaramos, mientras nosotros estamos allí necesitando de Él un milagro, el Señor está trabajando. Él está siempre trabajando. Él lo está haciendo por amor a nosotros. Entonces necesitamos incorporar estos 4 pasos en nuestras vidas para poder ver respuestas a nuestras oraciones. No importa el tamaño del problema ni la dificultad. No importa si tienes recursos o no los tienes. Nuestras peticiones serán respondidas. ¿Por qué? Porque Jesús conquistó todo en la cruz para nosotros. Todo en la cruz para nosotros. No tenemos que hacer nada. Hay personas que piensan que tienen que trabajar más para poder obtener más cosas. Te quiero decir y hay gente que consigue 2, 3 trabajos. Hay gente que trabaja de sol a sol para poder conseguir lo que quieren. Pero no es la idea de Dios. El Señor quiere bendecirnos. Él quiere bendecir a su iglesia. Él quiere bendecir a sus hijos. Entonces Él conquistó, dice, todo en la cruz para nosotros. Todas las peticiones que tengamos delante de Dios necesitan de una promesa, necesitan de la visualización, necesitan de la confesión y de la perseverancia. Cada oración será respondida por Dios. Él no dejará a ninguno de sus hijos sin respuesta. Diga amén allí donde usted está. El Señor no le va a dejar sin respuesta. El Señor no le va a dejar allí confundido, porque Él no es Dios de confusión. Él nos va a ayudar. Él siempre está atento, su oído a la voz de sus hijos, a la súplica de sus hijos. La palabra del Señor nos habla de una mujer que tenía un flujo de sangre. Dice la palabra de Dios que esta mujer estaba hacía muchos años con este flujo y que ella buscaba en los médicos, había gastado todo lo que tenía y no había encontrado sanidad. Un día oyó hablar de Jesús y Jesús iba pasando por allí. Dice que la multitud agobiaba a Jesús, lo apretaba. Y dice que ella pensó y dijo, yo solamente si toco el manto, el borde del manto de Jesús, solamente si yo le tocara, si le alcanzara a tocar, yo voy a recibir mi sanidad. Y dice la palabra de Dios que ella se hizo lugar en medio de la multitud. Yo me imagino se metió por ahí, por acá, una persona que estaba enferma, tal vez no tenía mucha fuerza. Siempre pensaba en eso. Cuando la imagino a ella, pienso que le costó mucho llegar a hacerse lugar en medio de la multitud, porque estaba enferma, no tenía fuerza en su cuerpo. Y me imagino que le costó, pero ella tenía en su corazón la fe suficiente para decir que si ella lograba llegar cerca del Maestro, ella iba a obtener su bendición, su sanidad. Y la palabra del Señor nos dice que ella fue y logró tocar el borde del manto de Jesús. Y fue al instante, fue sanada. Al punto fue sanada que Jesús se dio cuenta que había salido de él una virtud
que había salido de él, un poder que había hecho algo, había sucedido a su alrededor. Y él pregunta, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos dicen, Jesús, qué rara es tu pregunta. Estamos rodeados de gente, nos están aplastando. Y tú preguntas quién te tocó, pero es obvio que todo el mundo te está tocando. Y Jesús dice, no, es que no es un toque cualquiera. Es que algo sucedió. Jesús sabía que había salido poder, que el poder del Espíritu Santo se había manifestado en ese minuto y algo estaba sucediendo. Y allí puede aparecer esta mujer y decir, sí, yo fui, Señor. Y ella fue en ese minuto sanada, fue restaurada, fue liberada. Porque cuando Dios llega a una persona, Dios hace la obra completa. No es solamente un poco, sino que Dios trabaja de lo más íntimo del corazón hasta hacia afuera y transforma y trastorna y revoluciona la vida de cualquier persona. Entonces quiero decirte, la palabra de Dios está llena de milagros, la palabra de Dios está llena del poder de Dios. Entonces solamente tenemos que confiar, solamente tenemos que seguir estos 4 pasos para poder alcanzar la bendición. Dios es Dios de milagros y de respuestas. Él quiere hacerlo para demostrar su amor, su misericordia. Él quiere que sepamos que es un Padre bueno y amoroso que nos ama. El mayor amor que nos mostró fue darnos a su Hijo, Jesucristo, para darnos vida abundante. El Señor quiere que tú tengas vida abundante. Él conquistó para nosotros todas las cosas en la cruz del Calvario. Allí están nuestras respuestas. Tenemos que ir a la cruz de Jesús. No tenemos que hacer nada, solo creer y esperar en Él. Y Él va a hacer. Él va a hacer. Tienes que creer. Para el que cree, todo le es posible. Me contaban el otro día, una persona estaba con el COVID. Estaba muy grave, a punto de ya irse al hospital. Y era el padre de una joven de nuestra iglesia. Y ella oraba y estaba muy angustiada, dice, porque pensaba que su padre ya ahí era el momento de morir. Y dice que oró al Señor y pidió una palabra. Y el Señor le dio una palabra que decía, que le hablaba acerca de las raíces de iniquidad de los padres, decía de las raíces de los padres hacia los hijos. Y ella comprendió que había una raíz de incredulidad, había algo que estaba atando a su familia y a su padre. Y dice que ella comenzó a orar tomando esta palabra que el Señor le había dado. Y comenzó a orar y a pedir perdón por los pecados de sus padres, por la incredulidad, por haber estado lejos de Dios, por no tener al Señor como lo primero en sus vidas. Y comenzó a hacer esa oración de intercesión, interceder por su familia, por sus seres queridos. Y el Señor hizo el milagro. La persona hoy está bien, no estuvo en el hospital, no estuvo entubado, no llegó a ese nivel. Y hoy declara con mucha autoridad y con mucha humildad y dice que Dios le sanó, que está vivo, que está sano, porque fue Dios quien obró en su vida. Entonces ahí tenemos otro milagro, tenemos otro testimonio de lo que Dios puede hacer. El Señor quiere moverse en nuestro siglo 2021. El Señor quiere operar en lo sobrenatural, porque Él es un Dios sobrenatural. Eso para Él es su esencia, la esencia de Dios en lo sobrenatural, la esencia de Dios en lo imposible. Lo que no es posible para nosotros, para Dios sí es posible. El Salmo, quiero terminar con este versículo, el Salmo 37:5 dice así: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Amén, amén. Qué precioso este salmo. Encomienda al Señor tu camino. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu milagro? Hemos estado orando por los milagros, hemos estado orando por distintas
peticiones, cada persona tiene una petición, cada persona tiene una necesidad, cada uno necesita que el Señor haga algo de diferentes índoles, de distintas circunstancias, distintas situaciones. Cada uno necesita del Señor. Y hoy te invito a que puedas tomar este consejo de la palabra de Dios y puedas ser aquella persona victoriosa, aquella persona que va a dar testimonio, aquella persona que va a decir: Dios hizo un milagro, yo soy parte de un milagro, aquel que vaya a dar testimonio de que el Señor actuó en tu vida, de que el Señor se manifestó en tu vida, que Dios es real, que Dios es vivo, que Dios está atento a las oraciones de sus hijos. Así que hoy quiero que oremos, quiero que cierres tus ojos. Si hay algo que tú no comprendes todavía, si hay algo que aún no se ha revelado a tu vida, si todavía no estás tan seguro de que Dios es un Dios de milagros, hoy día dile: Señor, yo quiero experimentar. Yo quiero experimentar eso. Yo quiero experimentar lo que es encontrar una promesa de Dios, lo que es tener una palabra en mi vida. Yo quiero experimentar lo que significa visualizar que mi fe yo la pueda ver, Señor. Yo quiero que mi fe pueda crecer. Dígale hoy al Señor en su oración: Señor, que yo pueda ser una persona de confesiones de fe. Que mis palabras puedan ser cambiadas, que mis palabras puedan ser transformadas. Señor, yo quiero ser una persona perseverante. No quiero quedarme en el camino, Señor. Oh Dios, en el nombre de Jesús, en esta mañana oramos. Señor, oro por cada uno. Oramos para que cada uno de nosotros podamos tener y podamos experimentar, Señor, y llevar a efecto estos pasos, Señor. Porque son pasos prácticos, Dios mío, que nos van a llevar a lograr tener ese milagro en nuestras vidas, que van a llevarnos a poder alcanzar la bendición que estamos pidiendo, la bendición que necesitamos, Señor. Hoy día clamamos a ti, Señor, para que tú hagas milagros financieros, Señor. Haz milagros financieros, Señor, en la vida de tus hijos. Haz milagros, Señor, de sanidad en la vida de tus hijos. Donde haya enfermedad, Señor, ponga usted sanidad. Para la ciencia médica hay cosas muy difíciles, pero para ti no hay nada imposible. Señor, haga milagros, Señor, de transformación de vidas. Haga milagros de liberación, Señor. Libere a los que están oprimidos. Libere, Señor, a los que se sienten atados. Libere a los que se sienten cansados, Señor. El cansancio mental, la opresión del corazón, la depresión. Señor, hoy oro por toda persona que se siente afligida, que se siente oprimida en su corazón, Señor, por los problemas, por las dificultades. Señor, que se siente oprimida por emociones, Señor, por falta de perdón. También personas que se sienten heridas porque otro les dañó sus emociones, porque otro no les valoró, Señor, porque otro no supo, Dios mío, darles ese valor. Dios mío, hoy día oro por todas esas personas oprimidas en su área emocional, para que tú puedas liberar, Señor, para que tú puedas traer liberación, sanidad, restauración. Yo lo declaro en este día: salvación. Aquellos que no te conocen puedan ser salvos, puedan venir a ti, puedan entregar sus vidas a Cristo Jesús, porque es la única fuente de vida, la única fuente, Señor, de vida eterna. Oh Dios, hoy día declaramos, Señor, esta palabra será para nosotros, Señor. Nuestra vida será un constante declarar, será un constante esperar en ti, Señor, para ver respuesta. Yo declaro que este tiempo es un tiempo de milagros, Señor. Este es el tiempo donde vamos a ver tu mano operando maravillas, Señor, donde cada vez que te oremos, cada vez que te pidamos, Señor, vendrán esas respuestas a nosotros, Señor. Muchas gracias, Padre Celestial, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias damos al Señor. Les invito esta semana
a estar conectados a sus células, a estar conectados a sus reuniones, cada grupo con su líder, cada ovejita con su pastorcito pequeñito. Así que le doy muchas gracias a Dios, un saludo de mi esposito y de mi hijo, y que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana en vivo aquí en la CCF Conexión. Hemos llegado al final de nuestra reunión. Agradecemos a Dios de poder habernos conectado hoy. Y también no olviden contactarse con la persona que les invitó, que les envió el link con su líder, para que durante la semana sigamos conectados en cada una de las células. No olviden también seguirnos en nuestras redes sociales para que no se pierdan de ninguna novedad o noticia. Nos vemos el siguiente domingo. Aunque no pueda ver, yo creo.